Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy tenemos aquí un tema que vamos a compartir y se trata de lo que es la alabanza. ¿Usted sabe dónde por primera vez habla la Biblia de que alabaron a alguien? Génesis, sí señor. Usted lo lee en el libro del Génesis en su capítulo 12. Ahí usted va a encontrar el verso 15. Ahí encuentran donde por primera vez se habla de que alabaron a una persona por su belleza. Me refiero a Sara, la mujer de Abraham. Amén. Y es que estaba mirando yo acerca de qué quiere decir la palabra alabanza. Y me llamó mucho la atención que hay, pues, dos grandes propuestas con relación al tema. Una que está relacionada con reconocer las virtudes, las bellezas, las cualidades de personas, de lugares de la tierra, donde uy, no, qué hermosura, qué belleza, ¿no? Y en el ámbito religioso está enfocado en el cristianismo. Dice que tiene que ver mucho con el concepto que manejan los cristianos en dos campos: la alabanza al Creador como amo, dueño y señor de todas las cosas, y la alabanza al Señor como persona que no escatimó esa condición, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose presente en el escenario humano, y pues de hecho se presentan en el desarrollo de su ministerio un sinnúmero de eventos que motivan a que quienes están cerca de él le retribuyan con términos como Hosana, bendito el que viene, donde la gente se volca a reconocerle, pues, todo aquello, como en el caso de San Mateo capítulo 13, el verso 53, que ustedes han leído, ¿no? Donde al mirar a Jesús y toda su obra decían, venga, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y había entre toda esa multitud una corriente que en vez de reconocer para bien, cuestionaban la persona de Jesús. Y también en el otro campo aparece el judaísmo. El pueblo de Israel, que inclusive organizaron un cancionero muy interesante que tiene 150 capítulos y que en uno de sus capítulos hay 22 canciones, que es el Salmo 119, y que está enfocado cada canción de estas bajo una letra del alfabeto hebreo. Un acróstico. Claro, haciendo muy relevante en esa cultura lo que era alabar a Dios, porque al final, pues, está escrito en el mismo libro de los Salmos, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén, así es. Gracias. Entonces, entrando en materia, es muy importante que comprendamos que a veces la palabra alabanza no es como muchas veces lo creen los cristianos. Yo estaba mirando sobre la palabra alabanza y no solamente está relacionada con cantar, ¿ya? También está relacionada con hacer un discurso.
un discurso a través del cual se destaquen las bondades, las bellezas, las maravillas. Yo puedo hacer una predicación de alabanza, por ejemplo. Yo puedo hacer una enseñanza de alabanza. Yo puedo hacer un conversatorio. Yo puedo hacer una mesa redonda sin necesidad de que haya una nota musical. Y es sencillamente sentarnos a hablar acerca de motivos por los cuales las personas deben de alabar, en este caso que nos pertenece hoy, a Dios, ¿sí? Sin necesidad de que haya una nota musical, que es donde ha existido la confusión y la mala interpretación de las Escrituras, porque hay algunos que piensan que alabanza es tocar un instrumento. A veces, y sobre todo en el último tiempo, porque cuando yo era niño que iba a la iglesia, pues nosotros siempre creíamos que alabanza era todo lo que se le cantaba a Dios. Pero en este tiempo establecen diferencia, que si el coro es lento es de adoración, ¿cierto? Sí, sí. Y que si es rápido es de alabanza. Pero siento que ahora es menos. O sea, ahora es menos el concepto acerca de que el ritmo determina de si es adoración o alabanza, ¿no? La gente ha podido entenderlo un poco mejor. Pero, hemos ido avanzando en ese conocimiento. pero sí sigue habiendo un grupo que restringe de algún modo la expresión de alabanza a una forma en particular de cantar, casi que a un ritmo, al punto que hay ritmos que parecen que no son aceptados como una forma de alabanza. Le voy a contar una anécdota de la vida real. Por ahí en el año, creo que como 75, salió una canción que la titularon El Barco. Y es una interpretación de los Clarines del Rey, que es bien animadita la canción, ¿no? Oiga. Yo tengo un barco que va por alta mar. Recuerdo que cuando salió esa canción en la iglesia hubo un revuelo porque se dijo, el mundo se nos metió a la iglesia. Escandalizaron. Y luego cuando salió esa canción, Zapaticos de Algodón, no sé si algunos los debe escuchar, que los trajeron unos chilenos acá a Colombia. Sí, supimos, en el programa de Vallenato, esa canción la cantan los Serafines del Rey en ritmo de vallenato, ¿Sí? Y nos contó el hermano Carlos Manjarres, que fue el papá de él quien la trajo de Chile, el hermano Julio Manjarres, sí, que el diablo entra con zapaticos de algodón y por eso el cristiano no se da cuenta de que el diablo llega a su vida. Y entonces se dio pues otra ¿controversia? Sí, entre unos que eran muy fundamentalistas, llamemos así, o muy conservadores, y otros que como que abrían la puerta a una realidad en razón al cambio de generación. Porque resulta que la música va como, se podrá decir, mutando, o se va dando cambios en razón a las generaciones, a los tiempos que se van viviendo. Por ejemplo, yo me pongo a escuchar la música de hoy y la verdad, sin música es mejor estar. Porque nosotros fuimos creados con otro estilo, otra vida. Sí. Y uno mira a los muchachos de hoy con la música y saber de que la música de hoy en 10 años será obsoleta. ¿Sí? Ya los muchachos que sucederán a ustedes, los hijos de ustedes, ellos van a decir, no, papi, por favor, civilícese. Así me decían mis hijos. Cuando abordábamos el carro, entonces yo colocaba música de la antigua, de Manuel Bonilla, de Santiago Steven, de Marta y María, de José Vidal, de Mickey Rodríguez. Hermano Carlos, eso Del hace... Antiguo Eso hace ¿sí? Sí, claro, pues del Cuarteto Emán. Yo recuerdo hace 50 años, el Cuarteto Emán era lo que uno escuchaba, ¿ya? Y entonces ya los muchachos de hoy
tienen otro estilo. Entonces uno dice, venga, qué cosa, cómo ha cambiado. Y estoy haciendo este comentario como para que nos demos cuenta que no es simplemente el son de la música el que hace que se alabe a Dios o no, sino más bien la inspiración que nos lleva a reconocer quién es Dios. Que es tal cual una definición, ¿no? Porque Eso. alabar es reconocer las virtudes, que en este caso particular, pues nosotros lo hacemos respecto a Dios. Exactamente. Y mire que eso que usted dice es tan importante que nosotros creo que como país durante mucho tiempo rechazamos una forma de música que era una expresión cultural como el vallenato, por ejemplo, y era todo un sacrilegio porque considerábamos que ese tipo de música... El mundo se nos metió. No era... Y en vez de fijarnos en que justo la alabanza como esa expresión en palabras, a partir del reconocimiento de lo que Dios es, contiene toda una teología, es decir, un conjunto de creencias alrededor de un tema en particular, que en este caso es Dios, y que dice mucho de lo que uno es o de lo que uno cree, más allá del ritmo que se asocie a esa forma de describir algo o alguien. Por eso es muy interesante abrir una discusión, se debería de dar en la iglesia, y es si es música cristiana. ¿Hay música cristiana o no? ¿Hay música cristiana y mundana? Sí, porque ahí está la discusión. Incluso a mí me han hecho preguntas por las redes sociales. Pastor, ¿está bien que se cante una canción que canta un trinitario, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces uno se traslada a la década del 70, porque en esa década yo conocía de Dios. Yo comencé a conocer de Dios como en mayo del 72. Y recuerdo que, pues, la forma de expresar o de cantar era muy diferente a la de hoy. Y deberíamos de abrir esa discusión, porque si uno va, por ejemplo, a ese tiempo, el himno, o mejor, el manual de canto, el himnario de moda, y pienso que el más importante de toda la historia. De toda la historia nuestra como iglesia. Sí, porque en Muy el bien. pueblo israelita eran los salmos, pero en nuestro medio fue el himnario Lluvias de Bendición. Lluvias de bendición. Aún es relevante. Aún no, es que para mí... Hay lugares donde todavía sigue siendo No. importante el uso de ese himnario. No, y la verdad, a mí me encanta el himnario Lluvias de Bendición, porque realmente las canciones tenían una inspiración muy interesante. La iglesia ha aprovechado las capacidades de nuestros compositores, como también ha recopilado himnos de ese himnario Lluvia de Bendición, debidamente autorizada por la casa editora o por los que se inspiraron para servir a Dios a través de ese canto o de esas canciones. Entonces, por eso es que estoy diciendo, podemos cantar canciones de personas que no forman parte de la iglesia nuestra. Está bien, la música es cristiana, los artistas cristianos se pueden entonar canciones de artistas cristianos y no cristianos. Y hay una anécdota muy importante que le conté a Darwin, ¿no? Un día, y es que una hermana va a un sepelio, y entonces llevaron un grupo musical, ha muerto una persona y, bueno, sale el grupo musical y entona una canción que decía, nadie es eterno en el mundo. Y a la hermana le impactó tanto que llegó del pastor y el
el pastor le preguntó que cómo había estado el sepelio. Y ella dijo, pastor, estuvo tan hermoso, tan lindo. Hay un grupo que cantó una canción tan linda. Y entonces el pastor le preguntó, ¿cuál canción? Y ella le dijo, nadie es eterno en el mundo. Entonces el hermano le dice, esa es una canción mundana. Dijo, no, pero es que es una verdad tan grande que merece ser un himno. Esto como para ilustrarles. Como eran los paisanos, ¿te imaginas? Entonces, es muy importante que nosotros nos ubiquemos, porque, por ejemplo, el Salmo 19 es un himno al sol. No sé si ustedes habrán leído. Y que fue adaptado al pensamiento hebreo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que en los cristianos se nos convierten en problemas porque desconocemos muchas cosas. Pero el Salmo 19 era un himno al sol. Así que yo sé que ahorita hay cualquier cantidad de pensamientos y yo qué sé. Pero vale la pena que los cristianos entendamos que alabar, cuando entramos al campo del cristianismo, es reconocer a través de todos los medios, ¿sí? Por todos los motivos, a ese ser que es generador de todo lo que vemos, lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos y dónde estamos. Hermano Carlos, yo quisiera citar un verso bíblico del Salmo 33:1. Yo creo que en gran parte compila lo que debe ser nuestra esencia. El Salmo 33:1 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Es que ahí es donde está el secreto. Eso es lo fundamental, porque, claro, existe el vallenato, existe el merengue, existe la salsa, existe a mí me una encanta cantidad. el vallenato, el paseo vallenato. A mí el programa de vallenatos que hacen acá, a mí me encanta por la alegría, por el folclore, por el estilo, porque es que las personas expresan lo que sienten de manera muy espontánea. desde su ambiente, ¿cierto? La forma como fueron criados. De una manera muy espontánea, muy alegre, muy avivada. Pero yo creo que evidentemente el eje fundamental o el tronco, por decirlo de alguna manera, debe de ser la integridad. O sea, puede ser que tú cantes al son del vallenato, al son de la salsa, al son del merengue, o que sean alabanzas, o que sean coros rápidos o coros lentos. Yo creo que siempre es fundamental que uno se fije o que uno permita que Dios examine su vida de si uno está en integridad. Eso es lo que a Dios le agrada. Ahora, seguramente hay algunos de nosotros que no sentimos mucho gusto por el vallenato, por ejemplo. Sí, señor. Por la... Felipe acaba de delatarse, él no ve melodías vallenatas. No, No lo veo. Y yo tengo un amigo que es pastor, que dice que el vallenato no tiene fundamento, dice, ¿no? Sí. Probablemente nos esté escuchando. Es posible. Sí, es un pastor, amigo. Pero realmente la música, pienso de que nace de Dios. La música se origina en el cielo. Según el libro de Ezequiel, el día que se creó el ángel más importante en el orden celestial, ese día hubo música. Flautas, tamboriles estuvieron preparados para el día de tu creación. Textualmente lo dice la Biblia. Y hay un concepto equivocado, porque de ahí se desprende una corriente filosófica que dicen que la música es de origen caínico y en consecuencia no debería de utilizarse en las iglesias porque viene de Tubal, descendiente de Lamec, que fue padre de los ornamentadores, padre del que toca flauta, música y arpa, y padre del ganadero, o sea, sí, las señor. tres vertientes muy interesantes. Y entonces dicen que él venía de la descendencia de Caín, que por eso en las iglesias no se puede
utilizar música porque es de origen malo. Es la razón por la que, por ejemplo, los testigos de Jehová no involucran la música dentro de su liturgia. ceremonia. Sí. Eso es lo que ellos argumentan. Y hay un movimiento que se llama La Luz del Mundo, que ellos tampoco incluyen la música y cuestionan severamente. Pero es que a estos se les ha olvidado que toda la descendencia de Caín se murió en el diluvio. Sí, señor. Entonces los músicos que hay hoy nada tienen que ver. Además, la música se origina en el cielo. Hay un escritor de un libro que se llama La Odisea del Futuro, y él dice que la música que entonaremos en el cielo va a ser la balada. Hermano Carlos. El vallenato no. Algo así. Hermano Carlos, el tema de la música tiene una trascendencia tal en la Biblia que dicen los estudiosos que se encuentran al menos 650 referencias acerca de la música en la Biblia. 650 referencias es casi que el mismo número de referencias acerca del amor. Y si no estoy mal, más referencias que acerca de la salvación. O sea que en realidad es muy importante la música al interior de la palabra de Dios. Y quisiera citar lo que también dice el Salmo 100, hermano: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y toda la tierra pues incluye africanos, asiáticos, europeos, indios, entre todo, y con sus diferentes instrumentos y con su diferente cultura y folclor. Y el folclor propio de cada región. Claro, no es lo mismo escuchar usted, por ejemplo, los señores de la India con sus músicas, a escuchar la gente de, yo qué sé, del Pacífico, donde está el currulao, la champeta y... yo tuve la oportunidad de estar en el Pacífico por 34 días en una gira misionera, y era impresionante llegar a esas pequeñas comunidades cristianas, cómo ellos utilizan hasta las tapas de las ollas para alabar a Dios. Uno se queda sorprendido. Entonces uno dice, venga, esto sí será alabanza a Dios. Bueno, desde su cultura lo hacen. Es que aquí lo más importante de todo no es el ruido, la tal. Musicalización Sí, de la alabanza, por llamarlo de algún modo. No, aquí lo más importante es lo que se dice. El contenido. El contenido. Y yo quiero que dividamos este tema en dos partes. Una, cómo alababa el pueblo de Israel a Dios. Y dos, cómo lo alabamos nosotros hoy. Entonces, si partimos desde el campo israelita, pues ahí tenemos el himnario. 150 canciones, o 149 canciones más 22, es algo así como 172 canciones. En esas canciones que aparecen ahí, hay unas que son oraciones, ¿cierto? Hay otras que son reconocimiento, porque mire que usted cita el Salmo 100, pero ese Salmo 100 surge como un reconocimiento a lo que es Él y lo que somos nosotros. Dice, amén, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabadle, amén. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Y dice, reconoced que Jehová es Dios. O sea, la alabanza se da en razón a lo que yo pienso del ser que adoro. Claro, Él nos hizo, ¿no? Luego dice, Y no la nosotros. condición nuestra. Hay más que razones suficientes para hacerlo, porque somos el resultado. Él nos hizo. Y aparte de eso, la tercera razón, Él es nuestro pastor. Reúne tres aspectos muy importantes. Él es Dios, es nuestro creador y es nuestro pastor. Motivos más que suficientes para venir ante su presencia con regocijo, para entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ellos tenían claro, y hay algo que quiero que tengamos en cuenta, y son esos
15 salmos, Los cánticos graduales. los cánticos graduales de David, que van desde el Salmo 120 al 135, que representó en su tiempo pues una canción para cada escala que les daba acceso al atrio cuando ellos llegaron de la cautividad. Sí, señor. Escala, es decir, gradas, ¿verdad? Escaleras. Esas las gradas. Las escaleras. La que conducían escalera. Sí, no era la escala de Do ni la R. ni No, la no, no, S, no, no. Eran la... Y él es los músico, ¿sí escalones. sabías? No sabía eso, Felipe. Él es músico. No, se refería a cada paso que daban para ascender a la parte superior del atrio. Y dice la historia que cada que daban un paso, pues entonaban una de esas canciones en sus diferentes campos. Por eso que llaman graduales. Sí, así es. Es muy importante. Hermano Carlos, y con respecto a esta organización que usted le ha dado a esta charla, primero hablar de la alabanza para el pueblo judío y luego de la alabanza para nosotros en este tiempo moderno, vale la pena citar lo que dice el Salmo 150. Alabadle a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, y luego empieza a describir, alabadle con bocina, con salterio, con arpa, con pandero, con danza, cuerdas, flautas, címbalos, y todo lo demás. Parece que esos eran los instrumentos que se usaban en ese momento. Algunos de ellos, de hecho, dicen que los creó el mismo rey David, que era un luthier de su época. Un adorador, pues, en esencia. Que era diferente a los de hoy, ¿no? Pues, hermano Carlos, creo que el arpa que usó el rey David era muy similar, según la arqueología bíblica, era muy similar a lo que hoy día, el diseño era muy similar a lo que hoy día son nuestras guitarras. Entonces, también parece que hay una unos similitud cambios muy bonita. No, y usted va a la cultura china y no ve esos instrumentos que son totalmente diferentes. Claro, o en la India. O en la India. No, y es que mismo Colombia, usted va... La percusión africana. Por ejemplo, que es bien interesante. Pero aquí más que la música, la idea aquí es que las personas entiendan que si usted quiere conocer cómo alababan a Dios el pueblo de Israel, léase el libro de los Salmos. ¿Ya? Léase el libro de los Salmos. Todos tenían una finalidad y era alabar a Dios. Hermano Carlitos, es que relegar el alabanza, inclusive tocábamos ese tema ayer, relegar la alabanza a un momento específico que tiene que ver exclusivamente con la música, limita de alguna forma lo que las escrituras plantean respecto al tema, porque David es quien introduce la música al culto judío, ¿sí? Al culto de los israelitas. Entonces, si fuera así... Es la figura más preponderante, porque Exacto. recuerde que en la tribu de Leví había un grupo de músicos. ¿Ya? Exactamente, y que cuando ellos Que cruzaron... de ahí es donde la iglesia, en su sabiduría, le ha placido introducir un ministerio, pues que en el Nuevo Testamento y en el orden bíblico No está. para el tiempo de la gracia no aparece, pero que la iglesia en su sagrada sabiduría le ha placido tomar parte de allá para traerlo hasta acá y elevarlo al grado de ministerio. Sí, a lo que hoy es que inclusive después de que Israel cruza el Mar Rojo, una mujer dice la palabra de Dios que toma un pandero y comienza a alabar a Dios. Claro. Entonces, esto para poder mencionar que entonces, una pregunta retórica, entonces cuando no había música no se alababa. No, yo creo Entonces ahí es donde nos salimos del sí, esquema claro, de que necesariamente tenía que haber algo musical, ¿no? Eliseo profetiza, y Eliseo cuando profetiza en alguna ocasión dice, traedme un tañedor. Y él, mientras el tañedor, que era un músico, va tocando, entonces él va profetizando, ¿verdad? Pero no todas las veces fue así, como los predicadores de hoy, ¿no? algo así. Que mientras están concluyendo sus ceremonias, Sí. El pianista va haciendo van haciendo la cortina, una cortinita muy interesante. exactamente. Mire que ahí en ese campo vale la pena que nos detengamos a pensar en lo que es la alabanza para el cristianismo, porque para el pueblo de Israel fue trascendental a tal estado que cuando David tocaba su instrumento hasta los demonios huían cuando afectaban a Saúl. Ujú.
O sea, la música siempre fue muy importante en el pueblo de Israel. Pero cuando la traemos a nuestro tiempo y contextualizando con la corriente de pensamiento que está en contra de la música, es que desconocen que no existen canciones sin música. Toda canción, así la toque sin un instrumento, tiene música, porque tiene notas. ¿Ya? De no ser así, pues entonces sería simplemente un discurso. Pero recuerden lo que dijimos al principio, que la música o la alabanza no está supeditada al sonido de un instrumento, porque podemos decir que se puede alabar dando un discurso. Amén. Se puede alabar entonando una canción. Se puede alabar teniendo una tertulia. Se puede alabar teniendo, yo qué sé, una reunión, una mesa redonda. Hermano Carlos, Porque la alabanza como tal es reconocer amén. las cualidades, las virtudes, los atributos, las bellezas de alguien que en el campo del cristianismo es nuestro Dios. Hermano Carlos, y si usted me permite sumar, se puede alabar se puede alabar me parece que también se puede alabar a Dios cuando estoy chateando, se puede alabar a Dios cuando estoy viendo televisión, se puede alabar a Dios cuando estoy jugando fútbol, se puede alabar a Dios cuando voy manejando, porque aunque no sea una expresión, digamos, No directa sea un de culto, alabanza, por sí, ejemplo. aunque, mejor dicho, mi vida misma, como lo decía Felipe, puede ser una alabanza a Dios. Porque parte del reconocimiento, la alabanza es el reconocimiento que le damos a Dios, y el reconocimiento es que si me sale una imagen que no me conviene, no le doy un segundo vistazo, no me detengo ahí. Si estoy en un partido de fútbol y se calienta el partido, ya miro a ver cómo le bajo los humos. Si es Si voy que le iba a manejando el preguntar carro y eso, demás, ¿cómo hago yo para alabar al Señor Un partido de fútbol. en un partido de fútbol? No, En pero- vez de pero gol digo- usted dice gloria. O en un campeonato de boxeo. No, pero a lo que me refiero, hermano Carlos, es que mi vida misma, por eso la Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, y la alabanza trasciende al momento del culto, o sea, trasciende al culto y se vuelve mi vida misma cuando voy en el bus, cuando estoy trabajando. Es decir, yo no tengo límites para alabar a Dios, porque de mi corazón fluye un corazón agradecido, un corazón que reconoce. Alabo a Dios cuando voy a desayunar. Yo puedo almorzar alabar Es que, a Dios. y demás. es Sí. que yo estaba pensando, imagínense que si la alabanza fuera afectiva por lo que externamente podemos ofrecer como expresión de alabanza, pues entraríamos en un campo de injusticia o de inequidad en el cual diríamos que Dios es injusto, porque no todos tenemos los mismos recursos ni las mismas habilidades, ¿sí? Hablando del campo musical o de lo externo que podríamos usar. No, la alabanza afectiva y la que es hermosa parte de la integridad que parte de adentro del corazón del ser humano, que reconoce a Dios, ¿sí? Y eso es bonito. Imagínense, yo no sé si Pablo o Silas eran músicos. Pero ellos alababan. Pero imagínense, Santiago dice algo muy especial: el que está alegre, cante alabanzas. Amén. Pero el que está triste no lo pone en el campo de que cante alabanza, sino que haga oración porque está triste. Es más, eso era algo que ya conocían ellos, porque los israelitas en algún momento, cuando entraron en El crisis... Salmo 126 se lo dice, ¿no? Pero Claro, es que yo pero al punto que quiero llegar es que, por ejemplo, los israelitas en un momento de crisis colocaron sus arpas y no alabaron más y estaban tristes. Pero cuando usted ve a Pablo y Silas, y ahí es donde yo voy, que eso partes de adentro, ¿sí? Están en el cepo. Están en la mala, hermano. Amén. Los acaban de azotar. Los meten en el calabozo de más adentro como los peores criminales, aunque habían hecho las cosas bien, ¿sí? Pero cantan y Y oran y alaban al Señor. Amén. Y no hay música. No, pero ¿qué No música hay- van a poner? Pero sí había música en su canto. En su canto. Que es a lo que yo me refiero. Pero- o sea, sí, de los elementos de la musicalidad. Pero yo quería decir algo, y es que aunque hay canciones que son una expresión de alabanza, no todas las canciones expresan Alaban a Dios. una alabanza o son una alabanza a Dios, aun que cantamos nosotros, ¿cierto? Yo escuché en estos días una canción en la iglesia que no menciona ni una vez a Dios.
Pero, por ejemplo, Entonces, uno dice, ¿dónde vamos a pensar? O mejor, uno dice, ¿qué pasó con lo que está escrito en la carta a los Hebreos? Que dice, ofreced sacrificio, es decir, fruto de frutos labios, que confiesen su nombre. Que confiesen su nombre. Pero bueno, lo digo porque hay canciones, por ejemplo, yo recuerdo, estaba aquí pensando como cuál se parece a eso que no todas las canciones son alabanzas. Por ejemplo, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Entonces, yo quiero trabajar, pero no hay una expresión dentro de eso que reconozca algún atributo o virtud de Dios en particular, sino que me motiva a mí a trabajar por el Señor, ¿sí? Es decir, que no todas las canciones son alabanzas y no todas las expresiones de alabanza son estrictamente canciones. Hay otras expresiones de alabanza que no, como usted lo ha mencionado de manera constante esta mañana, que no todas las expresiones tienen que ver con canciones. Entonces hay otras formas de alabar a Dios. Y vea que yo pensaba en algo en particular, en cómo a veces, es que nosotros a veces somos muy extremistas, ¿no? La poesía. Entonces nosotros a veces, bueno, en el lugar donde yo crecí, ese era un tema, o sea, si alguien hacía poemas no era tan bien visto, pero hacer poesía cuya inspiración y cuyo centro sea la exaltación a Dios, pues también es una forma de alabanza a Dios y muy bien hecha. Y como dice Felipe, ¿no? Que me parece muy interesante eso, o sea, entender que Dios ha dado ese tipo de dones no por igual, o sea, hay gente que es muy buena escribiendo una canción, el otro haciendo un poema, el otro escribiendo un discurso, pero son formas en las que Dios nos permite alabarle. Venga, hay algo que quiero, porque el tiempo ya nos está yendo, como ir sintetizando, y es que los cristianos debemos de saber cosas como, por ejemplo, se alaba a Dios orando, se adora a Dios cantando, se alaba a Dios predicando, amén, se alaba a Dios exponiendo un poema como el que dice el pastor aquí. Entonces, la idea es que nosotros como que entendamos que la alabanza va más allá de una o dos canciones en el culto. Así es. Y que entendamos que el hecho de que la alabanza que se dice que se canta es lenta, es diferente a la alabanza que se canta rápida. Porque como dijo el pastor Darwin, hay canciones que no son alabanza y vale la pena hacer como un espacio ahí. ¿Por qué? Porque más allá de que no diga tú creaste el cielo y la tierra y por eso te alabo, de pronto la canción diga fue clavado en la cruz por mí. Mire que yo puedo cantar esa de alabanza, oh alabad a Jehová, naciones todas, una convocatoria a la alabanza. Otra cosa es reconocer lo que Él hizo por mí. Y otra cosa es incentivar mi fe a cumplir la misión para la cual Dios me tiene aquí, como el himno 146 de lluvia de bendición, o el himno número 102, ¿cierto? Sembraré la simiente preciosa, ¿ves? O como el llamado a alguien para que me persuada, me incentive en este peregrinar, como el 108. O como el que me aumente la fe de tal manera que pueda pensar como el número 62. ¿Ya? ¿Cómo decía el 62? En las olas inmensas de embravecido mar. Es Jesucristo, que ese es una fuerte... ¿Y cuál era el número de Oh jóvenes, venid? El número 2. Oh jóvenes, venid, su brillante 96, pabellón, 96. Cristo ha desplegado ante la nación. Sí. A todos en sus Qué filas. pesar, cómo nos volvieron a cantar esas canciones tan hermosas. A mí me impactó el 160.
encontré un lugar donde descansar. Bonito. Al amparo de su salvación, Claro. allí puedo a Ese Cristo día Dios contemplar. trató conmigo de tal manera que cuando el predicador lleva el mensaje, encontré de verdad un lugar donde descansar. En síntesis, tengan en cuenta que se alaba a Dios orando, Amén. se adora a Dios cantando, ¿cierto? Se convoca al pueblo a cumplir la misión cantando, se adora a Dios a través de un poema, como decía el pastor, porque pues una canción es un poema. Musicalizado de Claro, algún eso sí, modo, pues, ¿cierto? claro. Es que las canciones que no tienen rítmica, que no es un poema, no es una canción. Sí, la rima. Claro, la rima es importante. No entiendo mucho de eso, pero esas canciones de hoy día que uno escucha se parecen los versos de un amigo mío. ¿Ya? Que caen montadas en contrasentido, eso es algo así como nada. No, lo bonito de las canciones que aparecen en la Biblia es que tienen rima. Y lo bonito de esa música que hoy entona el cristianismo es esa que tiene rima y que tiene una finalidad: adorar, engrandecer, Amén. bendecir, exaltar la grandeza, la belleza, las virtudes, los atributos, la infinidad, la inmensidad, la eternidad, la simplicidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la deidad del Dios que nosotros adoramos. Entonces, es muy importante que quienes quieren ser compositores, hombre, que entiendan desde dónde parten y hasta dónde quieren llegar con su canción, porque hay canciones que realmente dejan mucho que desear, para nada alaban a Dios. Y mire fondo que ni forma. hay escritores cristianos que hablan, por ejemplo, se me olvida el nombre de este tipo, A.W. Tozer, que era un puritano, y me parece interesante lo que él dice ahora, que si uno quiere ver cuál es la teología de una congregación, Escuche sus escuche canciones. las canciones que interpretan en su liturgia. Sí, muy interesante. Claro. Yo sí Porque lo había dice- leído, pero no sabía que era por- puritano. Porque dice mucho acerca de eso. Y es verdad. Y en ocasiones, no se trata de ser aquí, pues, que yo sea antiquísimo, ni más faltaba, pero No, pero sí está viejo ya. sí, claro, claro, ya estos 33 años han sentado, pero lo que quiero No decir es que en diga, no ocasiones, diga. sí a veces nos motiva más el ritmo y no vamos a quitarlo del lugar, ni más faltaba, no es importante también. Pero lo más relevante, lo más trascendente es el contenido de las canciones que interpretamos y revisar si de verdad alaban a Dios y si de verdad tienen una teología acorde a lo que la palabra de Dios dice. Que esa es otra cosa que podríamos hacer todo un programa de las canciones que cantamos, pero que no dicen verdades bíblicas, pero que nos emocionan y nos hacen Por ejemplo. poner eufóricos. Y pero que, no dicen verdades. lamentablemente por eso se cantan seguido. No, y aparte de eso hay algo que es muy interesante, y es corrientes que dentro de la iglesia que dicen tal canción no se puede cantar. No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, decir que no se podía cantar Señor, llévame a tus atrios, que porque eso era del sumo sacerdote y que eso era de la ley. O cantar esa canción, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Entonces uno dice, ¿está sujeto mis cánticos al manejo conceptual y teológico de otro? ¿Lo debo hacer por lo que otro piensa? Creo que ahí entra un papel muy importante en juego, y es la libertad con la cual Jesucristo les ha hecho libres. No. Y lo que- Que es aquí, mejor dicho, yo creo que esta semana tenemos que volver a No, pero mire que acá hacen una aclaración que sería interesante tocar, no sé, Felipe, ¿cómo le parece? Sobre ver cuál es la diferencia entre adoración y alabanza. Pero algo que usted dice ahí es súper importante. Y es que también hay que entender
bueno, el uso de figuras, como en este caso las metáforas o los símiles, en lo que usted está diciendo, es súper importante, ¿sí? Como cuando el cantante cristiano escribió que por un momento en tu presencia, el no entender la riqueza poética de por un momento, no, pero ya yo tengo la libertad de estar todo el tiempo. Sí, sí, eso lo entendemos, pero lo que él intenta es poner en contrapeso, yo daría todo por solo un segundo, así lo tenga todo el tiempo, pero yo podría tan solo un minuto. ¿No? Pero otra cosa también es el momento que vive quien escribe una canción. Eso es otro punto. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no lo comparto y quiero cambiarle la letra. Si no lo comparte puede que no encaje para su momento. Pero es que yo recuerdo que alguna vez donde yo crecí, cantaron, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y entonces alguien decía, pero ¿cómo va a ser que yo necesito todo? Usted tal vez no. Pero factiblemente el que escribió la canción, en ese momento lo que necesitaba era una transformación total y rotunda de su vida. El no Salmo encaja para usted. 51 dice, mire lo que dice el salmista en el capítulo 51. Dice, crea en mí, oh Dios. O sea, el tipo está vivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El corazón le está palpitando en el pecho y hace que todo su sistema funcione. Sin embargo, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí. Eso está hablando de una nueva creación en razón a una tragedia que ha pasado en su vida. Por eso es muy interesante que tengamos en cuenta lo que el pastor está diciendo. Y por eso es que hacemos juicios y censuramos y condenamos a quienes son compositores que en un momento de su vida, que yo no lo he vivido, ellos sí lo han vivido, se inspiran y hacen un poema que luego le colocan música, lo traen hasta nosotros y entonces por falta de conocimiento o de ser humanos cuestionamos. No, y me parece es que esto es muy amplio y muy interesante porque No, pero ¿cómo le parece que el tiempo se nos fue? Pero póngale cuidado porque es que esto nos puede servir para una próxima ocasión. No, es ¿Cómo con los juicios respecto a este tema uno puede afectar la conciencia de otro que sinceramente alaba a Dios? Claro, yo siempre he preguntado, yo estudié en el Instituto Bíblico y tuve un profesor que decía que nosotros no podíamos cantar el himno 160. ¿Cuál es el himno? En la sangre de expiación, ¿no? Bajo de la sangre de la expiación. Encontré un lugar bajo las... Entonces él decía que eso no. ¿Ves? Pero eso va a dar sentido o tener sentido dependiendo de la posición que yo asuma, de mi manera de ver la obra de Jesús, de contextualizar las cosas. Entonces, como dice Felipe, hay malas interpretaciones de lo que se canta porque no alcanzamos a colocarnos en el lugar del compositor. Y puede ser que el compositor en su momento tuvo un encuentro diferente con Dios a como yo lo he tenido. Porque ya cuando uno va a la Biblia, descubre que todos los que tuvieron un encuentro con Dios, pues fue de manera diferente. Pero como el tiempo se nos ha ido...